confesar cómo Dios ha llegado a mi vida, cuánto hace que llegó a mi vida. Yo conocí del Señor cuando tenía 19 años. En aquel tiempo pertenecía a un grupo de baile, salíamos fuera de la ciudad, fuera del país también tuvimos oportunidad, pero todo ello lo que me dejó fue un problema de espalda impresionante. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a congregarme, la gente me hablaba del poder de Dios, me hablaba acerca que sentían un fuego, me hablaban acerca de que hablaban en lenguas, me hablaban acerca de milagros, de prodigios. Y yo llevaba un buen tiempo congregándome, caminando, pero déjeme decirle que yo no había sentido tal fuego. Yo no hablaba en lenguas, yo no sentía la presencia del Señor. Yo escuchaba entre los hermanos que hablaban que Dios les había dicho, que Dios le había hablado la noche anterior, que Dios les había aconsejado. Y a mí Dios ni me aconsejaba, ni me hablaba, ni escuchaba su voz. Pero yo seguía, insisto, yendo a cada servicio. Pero hoy entiendo que nunca me alejé en aquel tiempo, porque la mano de Dios era la que me direccionaba, la que me guiaba, la que me tenía sujeto. Y déjeme decirle que a través de ese dolor de espalda tan horrible, no había campaña, no había servicios de milagros, no había ningún evento, ayunos o vigilias que yo no participara y entre ellos yo le pidiera a Dios por ser sano. Y así pasó, déjeme decirle, años. Pero años, mi hermano, pidiéndole al Señor que por favor me sanara del dolor de espalda. Hasta que llegué a un momento de mi vida que ya no empecé a pedirle a Dios sanidad, sino a darle gracias. Era tan fuerte el dolor de espalda que durante muchos años yo no dormía en mi cama. Había comprado una estera. No sé cuántos de ustedes saben qué es una estera. Bueno, la mayoría. Y la tendía en mi pieza y ahí dormía en el piso durante años. Yo me acuerdo que después, un día llegué muy cansado del trabajo y me recosté en mi cama y me quedé dormido. Y al otro día seguí durmiendo en la cama. Pero en ningún momento caí en cuenta sobre la sanidad. Solo después de años me acordé otra vez del dolor de espalda. Y dije, ay, Dios me sanó y yo no me enteré. Dios lo hizo de una manera silenciosa. Lo hizo en su momento preciso. Me visitó en su tiempo. No en el momento que yo pensaba. Cuando yo escuchaba que venía el ungido, y me intentaba hacerme en las primeras filas para que la primera unción me cayera y poder ser sano. Cuando yo escuchaba que X ministros eran super usados en sanidad, intentaba siempre ir a ese lugar. Por eso el título de esta prédica, si le podemos dar un título, se llama Toda queja a su papá. ¿Cómo es? Toda queja a su papá. Eso. Dígale a la persona que está a su lado, hágame el favor, toda queja a su papá. Eso. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Éxodo 2. Y cuando llegue allí me dice amén. Éxodo 2:23 hasta el 25. Y si hay alguna voz de trompeta sobre este lugar, pues le invito por favor que nos los pueda leer. Éxodo 2, del 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y les reconoció Dios. Entonces vemos una situación el cual hace que Dios voltee a ver
al pueblo de Israel, y la Biblia dice que clamó el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba siendo afligido, estaba siendo golpeado, ultrajado, humillado, esclavizado. Entonces uno dice, ¿será que este pueblo apenas empezaba a tener cicatrices en sus espaldas? Apenas estaba siendo golpeado, apenas estaba siendo humillado, para que la Biblia diga que escuchó Dios o vio Dios al pueblo de Israel. ¿Acaso no llevaba el pueblo de Israel bastantes años siendo esclavizado, bastantes años siendo golpeado, bastantes años siendo humillados? Pues sí, llevaba mucho tiempo. Pero hubo algo que marcó la diferencia, hubo algo que rompió un tiempo de silencio, sino que el pueblo de Israel por fin se acordó del Dios de sus padres. Por fin clamaron desde la profundidad de sus entrañas al Dios de milagros. Un Dios que les habían hablado que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y bajo su dolor y su tormento, por fin clamaron. Por eso la Biblia dice que los vio Dios, los visitó Dios y estuvo con ellos. Tengo muchos textos, pero de esos textos, muchos de ellos voy a parafrasearlos por el tiempo. Y entonces dice las Escrituras que Dios visita al pueblo de Israel con su mano firme, con su mano fuerte, para romper sus cadenas y liberarlos. Déjenme decirle que Dios no se mueve bajo la situación de qué pesar, qué situación está viviendo. Sabe que a veces nosotros estamos viviendo situaciones, posiblemente ya llevamos muchos años, igual que el pueblo de Israel, siendo golpeados, ultrajados, vamos adoloridos, y llegamos y colocamos esos ojos como cordero desgollado delante del Señor con una cara de pesar, para ver si Dios se compadece de nosotros. A veces la gente suele decir, ¿y dónde está Dios en medio de esta situación tan complicada que está viviendo Ucrania? ¿O dónde está Dios con la situación que viven en África? ¿O con las guerras que se viven constantemente? ¿O con las enfermedades que hay? ¿Dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar. Pero resulta, mi hermano, que Dios no se mueve bajo el pesar como usted y yo. Que vemos situaciones y decimos, y a veces hasta lloramos. Los sentimientos se adueñan de nosotros y nos quebrantamos bajo esa situación. Pero Dios se mueve es cuando hay un pueblo que clama a Él. Amén. Cuando hay un pueblo que le dice, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú puedes romper mis cadenas. Yo sé que tú me puedes vengar de esa situación, de mi adversario. Yo sé que tú puedes venir a mi ayuda. Y entonces, no sé si alguno de ustedes, o junto conmigo, no lo sé, estamos viviendo una situación tan espantosa. Y lo único que hacemos es llorar delante del Señor. Y no hemos llegado al nivel de quebrantar nuestro corazón delante de Dios. Humillarnos delante del Señor para que el Señor venga a nuestro auxilio. ¿Sabe? Durante todo este tiempo que yo he caminado con el Señor, yo he aprendido algo, que mis quejas están delante del Señor. Mi situación está delante del Señor. Yo puedo vivir, mi hermano, una situación X, y no se trata de orgullo ni nada de esas cosas, pero usted nunca me va a ver diciéndole a un hermano, mi hermano, no tengo para 1 kilo de arroz. Mi hermano, por ahí tiene un euro, jamás. Porque yo sé de dónde viene mi provisión. Yo sé quién me sostiene. Y he entendido a través de las Escrituras que la palabra del Señor dice que no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. Y yo sé que la mano del Señor me guía desde el momento que el Señor vino a mi vida, me vino a rescatar. Vino a romper mis cadenas. Y yo llego y en momentos de mi vida traigo memoria. Por eso decía ahorita que tanto las canciones, las mismas palabras, ha sido guiada por Dios, por la misma prédica. Y ahora John decía, traigamos a memoria. Y yo decía, ya, wow, Señor, que me decías mientras me estaba dando esta palabra. Y es lo que suelo hacer en mi vida.
Yo en momentos de mi aflicción, en momentos complicados, yo recuerdo las maravillas y la grandeza de Dios que ha hecho sobre mi vida. Cosas que no han sido por mis fuerzas, que ni siquiera merezco, y Dios ha estado allí y me ha sorprendido. En momentos cuando pienso que no hay esperanza, aparece el Señor y me sorprende. Entonces yo me quedo en silencio. Puede pasar, mi hermana, el tiempo, como le dije, pasaron los años. Y Dios luego me sorprendió en su tiempo preciso. Y sé que bajo cualquier situación, Dios me va a sorprender y le va a sorprender en su tiempo. Necesitamos esperar en Él. Sé que es esas lágrimas pensando que Dios va a venir a usted por pesar. No, Dios va a venir a usted porque usted es su hijo, porque usted es su hija y porque Dios le ha escogido a usted. Dios es fiel a su palabra. Entonces, mi hermano y mi hermana, déjeme decirle que a Dios, a usted le ama y le ama con amor eterno y nos ha demostrado a través desde el principio. Cuando usted y yo leemos el libro de Génesis y vemos las maravillas que Dios ha hecho en esa tierra, y cuando leemos que dice la Biblia que todo esto Dios lo hizo para su disfrute, pensando en usted, todos los diseños, las flores, las montañas, los animales, todo, dice la Biblia que ha sido para bendecirlo a usted y para bendecirme a mí, desde el principio de la creación. Todos los pensamientos de Dios han estado direccionados hacia usted y hacia mí, mi hermano. Y luego la Biblia nos muestra que a pesar de que fallamos, a pesar de que tuvimos tantos errores, pecamos, nos apartamos del Señor, Dios vino a nuestro rescate, al rescate de su creación. Entregó lo más preciado de Él, entregó a su Hijo, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, constantemente está ayudándonos, su perdón, su misericordia, su favor. Tenemos a Dios todos los días de nuestra vida. Entonces, a veces, ¿por qué nos sentimos tan aplicados, nos arrinconamos y sentimos que somos huérfanos, que estamos abandonados? Y eso es lo que cuando leemos esto de la vida de Israel, cuando Dios saca a Israel de Egipto, se encuentra un pueblo que quejaba por todo. En la Biblia muestra que cuando Dios abre el mar y pasa al otro lado del pueblo de Israel, y bajo sus aguas cae Faraón y su ejército, al otro lado se ve a Moisés, se ve a María y a las mismas mujeres cantando alabanza al Señor sobre su grandeza, sobre su mano poderosa a favor de ellos y cómo había vencido a sus enemigos. Eso cantaban, alababan, saltaban, hablaban en lenguas, qué sé yo, tantas cosas, por agradecimiento al Señor y el gozo que había en su corazón, porque Dios los había librado de la muerte. Y tal vez yo no sé si entre ellos se hablaban y se decían, tú viste aquel que nos levantaba el pecho allá en Egipto, cómo yo lo veía, cómo tragaba agüita, cómo Dios lo tenía ahí sostenido, pero a nosotros allá sí nos golpeaba fuertemente, pero Dios le dio su merecido. Yo me imagino que ellos testificaban sobre la mano del Señor a su favor. Pero luego dice la Biblia que pasado 3 días en el desierto no encontraron agua y empezaron a quejarse. Pero había días que habían hablado sobre el poder de Dios, sobre la grandeza de Dios, sobre la mano poderosa del Señor. ¿Y sabe que así nos pasa a nosotros? A veces les predicamos a nuestra familia, le predicamos a la gente sobre un Dios vivo, sobre un Dios de poder, sobre un Dios que ha transformado nuestra vida, sobre un Dios que hace milagros. Pero a veces cuando nos encontramos en situaciones complicadas, nos olvidamos del Dios de milagros, nos olvidamos del Dios que transforma las circunstancias, nos olvidamos de todo ello y empezamos otra vez a entristecernos. Empezamos otra vez a no querer ni siquiera orar. Ya no queremos ni siquiera congregarnos. Ya no queremos hablarle absolutamente a nadie de Dios. Y empieza a llamarnos la atención el mundo de nuevo. Porque es lo que la Biblia dice, que cada vez que ellos se encontraban en una situación difícil, en una situación complicada, siempre hablaban de Egipto. ¿Por qué no regresamos a Egipto? Ya lo impresionante. Cuando les faltaba agua, decían, pero es que Dios nos ha sacado de Egipto. ¿Por qué nos sacó de Egipto? ¿Por qué no permitió que muriéramos en Egipto? ¿O por qué no nos mató en Egipto? Que nos ha traído hasta aquí a matarnos de sed. A nuestros animales, a nuestros niños.
Y a nosotros mismos Jehová nos ha sacado para matarnos aquí de sed. Cuando usted y yo leemos las Escrituras, que cuando Dios escucha el clamor de su pueblo, ¿cómo los encuentra? Encuentra a un pueblo prácticamente destruido, humillado, golpeado, con una situación complicadísima, como Dios en algún momento lo encontró a usted y me encontró a mí cuando nos sacó de nuestra aflicción, cuando nos sacó del mundo de oscuridad. Estábamos destruidos y Dios le plació sacarnos, vestirnos, limpiarnos, alimentarnos. Nos ha transformado, nos ha colocado su espíritu, nos ha colocado su verdad. Y entonces muestra las Escrituras que Dios les había dicho: los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Los voy a llevar a una tierra bendecida. Y cuando la palabra dice una tierra que fluye leche y miel, eso es para uno imaginarse los campos verdosos donde los animales pueden comer, las bestias pueden comer y sus ubres llenarse de leche. Donde la fauna y la flora debe de ser increíble para dar tanta miel. Y muestra las Escrituras que el pueblo de Israel en algún momento dado le pide al Señor comida. Señor, ay, nos vamos a morir de hambre. Y bueno, por lo regular siempre lo hacían a través de Moisés. Angustiaban a Moisés, afligían al pobre Moisés. En algún momento Moisés va y le ora al Señor y le dice: Señor, este pueblo, como veo, me van a apedrear, me van a matar. Y el Señor dice: ¿sabe? Les voy a dar maná del cielo, les voy a dar pan del cielo. Y les envía maná del cielo. Y recoge el maná, comen. Y llegan más adelante, que son tan tremendos, que llegan y dicen: estamos hastiados de este maná. Estamos hastiados ya de este pan. Y luego la Biblia habla acerca, describe cómo era el maná del cielo. Y dice que su sabor era como el aceite nuevo. Hablando el Señor diciendo: pero ¿cómo es posible que mi bendición ahora los hastee? Ahora estén hastiados de mi bendición. ¿Cómo es posible? Y en este caso pudo hablar acerca de su empleo. Tanto un empleo que usted clamó al Señor en algún momento dado y Dios se lo ha dado. Y ahorita usted está hastiado de su empleo. No sé si su esposa o su esposo o su hijo. O no sé si ahora que Dios lo trajo a este país, tanto que usted clamó en su país, pidiéndole al Señor: Señor, permíteme pasar. Que no me hagan ninguna preguntas. Señor, por favor. Y Dios lo bendijo y Dios le permitió estar aquí. Y ahora, bajo alguna situación que usted está viviendo, está hastiado de la bendición de Dios. Puede ser que esté hastiado de no sé qué tipo de bendición Dios le ha dado a usted y usted ahorita se esté quejando. Pero cualquier queja con su Padre. No quebrante su corazón delante de otros por la tristeza o por la aflicción que suene como queja o crítica delante de Dios. Vaya más bien delante de su Creador y ábrale su corazón y dígale: Señor, no puedo más con esto, ayúdame, Señor. Porque eso fue lo que hizo Moisés delante del Señor. Le dijo: Señor, ¿acaso yo he parido a este pueblo? Que yo sepa, este pueblo es tuyo, no mío. Yo no puedo solo con esta carga. Es más, le dice: Señor, aquí entreno, ya llévame. No sé, adelanta el rapto. Pero usted ve siempre a Moisés, sus tristezas, sus penurias, lo que estaba viviendo, siempre se lo llevaba a Dios. Y en algún momento, la Biblia en ningún momento dice que vio Dios con ansias de destruir a Moisés porque se quejaba delante de él. No. Pero en cambio el pueblo, en el momento Dios quería destruirlos porque se quejaban delante de los hombres.
Mi hermano, el único que puede hacer algo a su favor se llama Dios. Nadie más puede hacer nada por usted ni por mí, a no ser que Dios lo mueva a misericordia, a no ser por eso. Pero el único que está en la capacidad para sorprenderlo maravillosamente se llama Dios. Y bajo este tipo de cosas, mi hermano, en el tiempo que llevo conociendo del Señor, me he dado cuenta que si yo necesito una visita, si yo necesito una llamada, es la de Dios. Amén. Hay personas que si su pastor no lo llama, se acongoja y se va de la iglesia. Que no lo visitaron, se acongoja. Que algún hermano no lo saludó. Madre mía, qué dolor tan profundo que hay que hacer esa liberación. Vaya. Fuerte. Hermano, usted y yo necesitamos es al Eterno, Dios. es a Dios. Amén. Si Dios está de nuestro lado, ¿Qué más da? ¿qué, mi hermano? ¿Qué más necesitamos? Nada. Amén. Con Dios estamos completos. Amén. Sí, Señor. Curiosamente, hay personas que a veces dicen, hermano, ¿usted cómo está? Hermano, estoy tan mal. Estoy tan solo, todo el mundo me aleja. Es más, lo único que tengo es Dios. ¿Y qué más? ¿Qué completo? Dice que le falta todo, pero lo único que tiene es Dios. Padre Santo. No dice, esa persona no entiende. Que si tiene a Dios, está completo. No le falta absolutamente nada. Gloria a Dios. Pero ahí hay una historia que hablan acerca de un rey que llevaba unos esclavos. Se los llevaba para X de un país a otro y iban en alta mar. Y las olas eran tan fuertes que querían partir el barco. Uno de los esclavos empieza a gritar con voz en cuello, un desespero, y el rey le dice, cállate, cálmate. No, eso parece que le dijera, grite más, desespérese más. Y entonces el rey dice, tráigame una espada porque a ese tipo lo voy a matar. Y el consejero del rey le dice, por favor, rey, permítame, yo me hago cargo de esta situación. El rey se va para su camerino y este hombre sabio llega y dice, amárrenlo. Lo amarran y dice, tírenlo al mar. Al cabo de algunos segundos dicen, sáquenlo y desamárrenlo. Este hombre va y se hace en un rincón del barco, se abraza y se queda en completo silencio. El rey no escucha los gritos de este hombre y sale, mira, y lo ve en esa situación y dice, wow, oye, ¿tú cómo hiciste? Si yo siendo el rey no pude calmarlo, ¿tú cómo hiciste? Y le dice, mi rey sabe, lo que pasa es que a veces es necesario estar en una situación peor para enterarnos que la anterior no era la peor. Simple moraleja, mi hermano. Lo que usted esté viviendo no lo va a matar, antes lo va a hacer más fuerte. Amén. Lo que usted está viviendo en este momento no es lo peor de su vida. ¿Quién dijo? Que a veces decimos, me llegó al acabose, me voy a morir. No, mi hermano, usted no se va a morir. Eso que ha venido sobre su vida es para fortalecerle, para hacerle más fuerte y para darle vida y para que aprenda a confiar cada vez más en el Señor. Y es para que usted se entere lo fuerte que es en el Señor. Sí, Señor. Cuando el pueblo de Israel siempre decía, Señor, ¿por qué no nos matas? ¿Por qué no moramos aquí? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que de todos esos que siempre pedían morir, ninguno entró a la tierra prometida. Solo entraron 2 de los que salieron de Egipto: Caleb y Josué. Bueno, bíblicamente sí vemos que entraron 12, los 2 espías, pero que hayan vuelto a entrar solo 2, porque los otros murieron en el desierto. ¿Vieron? Fueron testigos cuando entraron a la tierra prometida, de lo que Dios les había dicho, tierra que fluye leche y miel. Uno dice, pero ¿qué pasó con estos 10?
¿Qué fueron lo que vieron los 10? ¿Y qué fueron los que vieron esos otros 2? Simplemente, mi hermano, mientras Caleb y Josué, cuando entraron a la tierra prometida, llegaban y se maravillaban y decían, wow, como Jehová dijo, wow, qué campos, qué frutos, wow. Yo me imagino a Caleb diciendo, aquí va a estar mi casa, aquí puede ser la de mi familia, este campo va a ser el mío, uy, por aquí pasa el río. No sé, pero él se maravillaba, o se maravillaban mejor, de lo que estaban viendo sus ojos y que Dios les había hablado a través de Moisés. Mas los otros 10 veían, qué murallas tan grandes, qué hombres tan musculosos, qué espadas tan filosas. Nos acabaron, nos mataron. No, para acá ni nos atrevamos a meter porque nos acaban, nos matan. ¿Sabe qué es la diferencia a veces entre uno y otro? Hay personas que ven lo peor de la situación y eso los lleva a no permitir a ver la salida de esa situación. Y en cambio hay otros que ven salidas por todos lados, porque al frente lo que está viendo es el poderoso de Israel, aquel que los ha llamado para triunfar sobre toda situación. Amén. Señor. Nosotros vemos a través de las escrituras, mi hermano, que el hecho de que usted y yo, y siempre se ha predicado gracias al Señor en esta congregación, el hecho de que usted y yo hayamos recibido a Cristo Jesús dentro de nuestro corazón, no significa que vamos a estar bajo algodones. ¿No? En el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra del Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Mi hermano, eso de cristianos, estar en situaciones complicadas, en situaciones difíciles. Porque a veces pensamos, no, es que a mí me parece que esto que yo estoy viviendo deberían vivirlo los mundanos. Nosotros a veces sentimos que todo lo peor de este planeta debería de pasarles a los malos, a los de allá afuera. Pero a mí me tiene que pasar lo mejor. Pues no lo sé, pero a Esteban lo mataron a una piedra. No lo sé, pero al creador de este mundo lo crucificaron, lo humillaron, lo escupieron, le arrancaron la barba, lo humillaron, le hicieron de todo. ¿Y qué diferencia hay entre usted y Esteban y el Señor Jesús? Dígame, ¿acaso no tenemos que participar de todo lo que ha participado el Señor? Dios es bueno, mi hermano. Nunca permita que ninguna situación ni ninguna voz extraña le diga lo contrario. Dios es bueno. A veces, por las situaciones, a veces hasta nos preguntamos, ¿será que Dios existe? ¿Sabe que eso le pasó a Juan el Bautista? Momentos antes había predicado acerca de Jesús. Había dicho, ¿saben? Este es el que yo les decía, Salvador del mundo, el que es antes de mí, porque viene después de mí, el cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Es Él de quien yo hablaba. Pero cuando es encarcelado y lo sentencian a muerte, coge a sus discípulos y manda a donde Jesús y le dice, venga, pregúntenle si es Él el que ha de venir. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pero es que antes había dicho que era Él. ¿Y cómo ahora está en dudas? Y Jesús le manda a decir, dile que los ciegos ven, los cojos saltan. Dile que soy yo. Y eso nos pasa a nosotros a veces en aflicciones. Hemos sentido la presencia del Espíritu Santo. Hemos sentido su fuego, hemos sentido su verdad, hemos visto sus milagros. Y en algún momento dado, ¿será que Dios existe? Y esa es la razón a veces por la que muchos tropiezan y vuelven atrás. Porque siguen sus miradas todavía en Egipto. Cualquier momento de su vida, aflicción, siempre piensan en Egipto. Yo lo único que sé, mi hermano, que a mí Egipto lo único que me dejó fue cicatrices, golpes. A mi Egipto no me dejó nada bueno. Todo lo bueno lo he tenido en el Señor. A mi Egipto no me ha ofrecido nada bueno. A mí lo bueno me lo ha ofrecido el Señor y me ha ofrecido vida eterna. Me ha ofrecido su salvación. Me ha ofrecido su amor y su misericordia.
Amén. Amén. Y sabe que en medio de todas esas situaciones que estamos viviendo, es donde la mayoría de las personas se acuerdan de Dios, se acuerdan de su Creador. Muchos ahí empiezan a clamar. A mí me gusta mucho el texto cuando dice que Dios desató serpientes en el desierto y empezaron a picar a la gente y mucha gente se empezó a morir. Uno dice, uy, pero que como los textos que le gustan al hermano Henry. No, no es eso. Sino que dice la Biblia que el Señor mandó a hacer una serpiente de bronce y hizo que la levantaran. Y la gente que levantaba su mirada a ver la serpiente eran sanos. Y yo a eso lo miro como que la gente le tenían que levantar su mirada por fin al cielo. Se habían olvidado de su Señor y Dios los obligó por mirar otra vez hacia arriba. A veces nos olvidamos de Dios. A veces nos volvemos súper religiosos y pensamos que solo basta con congregarnos o con colgarnos el título de ser cristianos. Pero ser cristiano va más allá. Ser cristiano es poder confiar en Dios en toda situación. Amén. Sí, Señor. Ser cristiano tiene una línea más delgada de la que usted y yo a veces creemos. Es poder tener intimidad con el Señor. Es poder aguardar al Señor. Poder esperar en su tiempo. No es desesperarse. Porque Dios existe. Porque Dios nos escucha. Porque Dios nos ve. Y como dice una canción de Dani del Río, que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Y Dios le encanta concentrarse en su trabajo. Y le encanta sorprendernos. Déjese sorprender por el Señor. No se desespere. Yo a veces cuando me quiero como que, me acuerdo. Aquí me dejaste, Señor, y aquí vendrás por mí. Y aguardo otra vez. Y otro, porque es que hay momentos que la situación te lleva como a moverte. Pero luego otra vez hay que tomar aliento y decirlo, Señor, tú vendrás por mí. Porque no sé en su caso, mi hermano, pero Dios en mí trabaja de esta manera. Yo cada vez que le pido cosas por lo regular al Señor, casi no me llega en el tiempo que yo estoy clamando al Señor. Me llega cuando ya ni me acuerdo. Ahí es donde Él llega y me sorprende. Y digo, uy, Señor. Y sabe que yo le decía a ustedes que al principio de mi vida en el Señor, yo no había sentido fuego. Yo no había sentido que Dios me hablara. Yo no había sentido nada de esas cosas que los hermanos hablaban. Y en su tiempo Dios empezó a glorificarse en mi vida. En momentos que yo no pensaba, empecé a escuchar la voz de Dios sobre mi vida. Por eso yo a mi familia o amigos o hermanos le digo, si alguien a mí me dice que Dios le habla, yo le creo. Porque Dios sí habla. Amén. Dios nos habla. Sí, Señor. Dios nos dice, espérate. Porque en momentos dados de mi familia, en momentos dados que he querido tomar decisiones fuertes, yo he escuchado a Dios decirme, espérate, espérate. Y he esperado y he visto la gloria, he visto el favor, he visto la mano de Dios por esperar, por escucharle a Él decirme, espérate. O también he escuchado al Señor cuando he hecho algo malo. Como me ha dicho, oye, hiciste mal. Ve y soluciona ese problema. Ve y pídele perdón. Yo no estoy hablando acerca de remordimientos. Estoy hablando acerca que el Espíritu Santo nos redarguye y nos habla acerca de esa situación. Estoy hablando acerca que nosotros sentimos la presencia del Señor. No sé cuántos de ustedes en algún servicio o algún momento en su casa dicen, la presencia del Señor fuerte y siento a Dios. ¿Cuántos de ustedes han vivido eso? Amén. Lo hemos vivido. Yo ahora lo puedo decir. Yo siento la presencia de Dios. Amén. Y siento también cuando el Señor no está contento por situaciones. Y eso nos lleva acerca de la intimidad que empezamos a tener con Dios. Amén. A mayor intimidad tenga usted con el Señor, más de una u otra manera usted va a conocer al Señor. Usted se da cuenta cuando el Señor
le está aconsejando. Hay algunos hermanos que yo les suelo decir de Colombia: mi hermano, tal vez usted no conoce su ministerio, sus dones, no se desespere, no empiece a lanzar dardos de aquí para allá, nada. Intime con el Señor, intime con el Señor, y en esa intimidad Dios va a empezar a perfeccionar lo que te ha dado. Amén. No solo es bajo la intimidad, no bajo lo que a mí me parece, sino bajo la intimidad del Señor. Amén. Entonces, más intimidad, más Dios sobre usted y menos de usted. Amén. Amén. Gloria al Señor. Para la paz de su alma, le invito a que se coloque sobre sus pies.